Buenos días, me confirman por favor si logran ver mi cámara y me logran escuchar. Sí, doctora, te vemos y te escuchamos. Buenos días, gracias. Sí, doctora. Listo. Así vamos a empezar entonces. Estaba esperando que sea 9:40 para que no tengamos ningún problema en que hayamos empezado la clase antes del tiempo según nuestro horario de clase. ¿Listo? Entonces ahora sí estamos en hora. El tema que vamos a avanzar el día de hoy es unidad transfusional. Muchos me preguntaron por sus notas en el transcurso de la tarde. Voy a enviar una foto de mis planillas de nota, tapando el nombre de ustedes y que solamente quede el registro y su nota al lado para que ustedes sepan cuánto tienen. De todos modos, el examen físico, si lo quieren ver, lo voy a tener para el siguiente viernes porque nos vamos a ver. Pero mientras tanto, pueden saber sus notas porque quiero subir a sistema, quiero subir el fin de semana entre sábado y domingo, entonces quiero que revisen su nota. Si piensan que está mal o le falta alguna nota o tienen duda, avísame en el transcurso del fin de semana. La voy a subir las notas el día domingo, porque ya necesito subir notas al sistema. Estoy atrasada en las fechas de toma de examen del segundo parcial, entonces necesito subir notas, ¿ya? Eso les voy a encargar en el transcurso de la tarde cuando se las envíe su nota, que revisen, por favor. Si cualquier duda me pregunten de manera privada por WhatsApp. Y ahí yo reviso sus exámenes, si hay algún error, antes de subir al sistema. Bueno, el tema que vamos a hablar es sobre unidad transfusional. Ustedes necesitan reconocer que es un banco de sangre y que es un servicio de transfusión. Un banco de sangre, ya todos ustedes conocen un banco de sangre. Un banco de sangre es el que está al lado del San Juan de Dios, es el único que tenemos en todo Santa Cruz, público. Se llama Banco de Sangre Regional de Santa Cruz de la Sierra, solo hay uno. En cambio, servicios de transfusión hay en todos los hospitales donde hay quirófano. Donde hay cirugía, sí o sí tiene que haber un servicio de transfusión. Entonces, todos los hospitales de segundo y tercer nivel tienen un servicio de transfusión. ¿Listo? Eso es lo primero que tiene que tener claro. Lo segundo, vamos a comenzar a hablar sobre la medicina transfusional y la bioética. ¿A qué me refiero con eso? Si vamos a hablar de transfusiones de sangre, vamos a hablar de cómo obtenemos entonces esa sangre para transfundir a un paciente que la requiere. Eso se hace a través de una donación de sangre, porque la sangre no la podemos fabricar. La sangre, la única forma de obtenerla es por donaciones de sangre. Entonces ustedes tienen que tener idea de que, y tienen que conocer que tenemos tres tipos de donantes de sangre. El mejor es el donante voluntario, también conocido como donante altruista, que es aquel que dona sangre porque quiere donar, porque quiere ayudar a salvar vidas. No es aquel donante que dona por un amigo, un familiar, un conocido. No. El donante voluntario o altruista es el que dona sangre porque quiere donar. Luego tenemos el donante de reposición o el donante familiar, que seguro algunos de ustedes han sido esos tipos de donantes, porque según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, la mayoría de los donantes son donantes por reposición o donantes familiares. Son aquellos donantes que van y donan sangre porque algún amigo necesita, algún familiar necesita, algún conocido necesita y van y devuelven esa sangre que el banco de sangre les prestó a ese paciente. Y el peor donante que no debería existir y que seguro ustedes en algún momento se han topado con estos tipos de donantes es el donante de remuneración o donante comercial. Seguro lo han visto en el tema de la pandemia. ¿Se acuerdan que durante el proceso de la pandemia había el plasma hiperinmune, donde todo el mundo pensaba que el plasma hiperinmune era la solución para que el paciente con COVID en estado grave salve su vida? Bueno, muchas de las personas aprovecharon esa situación y comenzaron a vender su plasma. Entonces, ese tipo de donante es el donante remunerado, el donante comercial que no debería. Listo. Otro detalle que ustedes tienen que saber cuando hablamos de transfusión de sangre es que bajo la ley los testigos de Jehová están respaldados. Ustedes tienen que tener claro eso, porque no pueden realizar una transfusión de sangre a un paciente que es testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová en la mayoría de las situaciones rechazan las transfusiones de sangre por más que esté en riesgo su vida.
Pero también ustedes tienen que saber que la transfusión de sangre es una decisión autóloga, es una decisión propia. ¿Por qué les digo esto? Les voy a contar una experiencia que yo tuve. Ya les dije, yo soy bioquímica, también soy médico. Entonces, cuando yo estuve haciendo mi internado en la parte de bioquímica hace muchos años atrás, me tocó rotar por servicio de transfusión, tuve una pareja de menonitas. Ustedes saben que los menonitas, en la mayoría de algunas comunidades, son testigos de Jehová. Entonces, al ser testigo de Jehová, ellos no aceptan. Entonces, era una cirugía de una menonita. Ustedes saben que tienen varios hijos menonitas. Era una mujer que era su sexto hijo, estaba con una hemoglobina de 8 entrando a cesárea. Era una cesárea de emergencia porque estaba con preeclampsia, su presión arterial se había disparado bastante. Entonces el médico que iba a entrar a cirugía con una hemoglobina de 8, con una presión bastante alta, sabía que la paciente tenía mucha probabilidad de necesitar una transfusión dentro de la cirugía. Aparte multípara, no hay la misma contracción de las placentas, o sea, hay mucho riesgo. Entonces pidió una transfusión de sangre y antes de transfundir a todos pacientes, sabemos que tenemos que tener en la mano la solicitud de transfusión, como ven ahí en la diapositiva, bien llenada. El médico tiene que justificar por qué está pidiendo esa transfusión sanguínea con su diagnóstico clínico, tiene que poner los datos del laboratorio, el nombre de la paciente, el nombre del médico que lo está solicitando y qué hemocomponente está solicitando. Pero junto con la solicitud de transfusión sanguínea viene el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento médico legal que va adjunto a la historia clínica. Este consentimiento informado es un modelo que les estoy mostrando en la diapositiva. Es real, es un modelo del Hospital de Niños. En ese consentimiento informado, el paciente tiene que firmar que autoriza que le transfundan sangre. Tiene que aceptar o rechazar, pero sí o sí tiene que firmar. Si acepta, firma. Si rechaza, igual tiene que firmar el consentimiento informado. Entonces se le explicó a esta pareja de menonita la necesidad de esa transfusión de sangre. Eran testigos de Jehová. En la cultura de ellos, la mujer habla muy poco. El que más habla es el varón. Entonces, cuando uno y nosotros como médicos sabemos que por más que tengan esa cultura, nosotros nos tenemos que dirigir, mirar y hablar al paciente que va a recibir la intervención, en este caso que va a recibir la transfusión. Entonces el médico se dirigía a la paciente, pero la paciente cada vez que tenía que responder lo miraba al esposo y el esposo respondía por él. Entonces el esposo dijo, no se va a transfundir. El médico volvió a preguntar a la paciente, porque es una decisión autónoma, y la paciente volvió a mirar al esposo y movió la cabeza, que no, iba a transfundirse. Bueno, al ser un hospital público, se le dio una receta al esposo para que vaya y compre porque faltaba algunas cosas, entre eso la paciente, la mujer, la que iba a entrar a cesárea, vuelve a llamar al médico y le vuelve a preguntar si ella podía cambiar de opinión. El médico le explica que sí, que es una decisión autóloga, que se puede anular el anterior consentimiento informado y firmar otro, que ella era libre de decidir si aceptaba o rechazaba la transfusión, no era el esposo, sino ella. Entonces ella dijo que aceptaba la transfusión si realmente era necesario para salvar su vida y que no le avisen a su esposo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que saber que un consentimiento informado para recibir una transfusión no decide mi esposo, no deciden mis hijos, no deciden mis padres. Digo yo como persona si me realizo o no me realizo la transfusión, si estoy consciente, si estoy orientada en tiempo, lugar y espacio. Pero obviamente, si yo no estoy consciente, si les llega alguna vez a ustedes un paciente que está inconsciente, lo primero que tienen que hacer es buscar un familiar cercano a ellos para que firmen ese consentimiento informado y que autorizan que le transfundan sangre a ese familiar. Si les llega un paciente inconsciente y no tienen ningún familiar alrededor quien firma el consentimiento informado, es el médico que lo está solicitando. Si ustedes tienen un menor de edad
tendría que estar de acuerdo los dos padres si están en ese momento y uno de ellos firmar el consentimiento informado. Pero si uno de los padres no está de acuerdo con que un padre firme consentimiento informado, lo pueden transfundir. Entonces, esos son detalles que ustedes tienen que recordar porque no se puede hacer una transfusión sanguínea si yo no tengo la solicitud de la transfusión y el consentimiento informado. Y como vamos a hablar de transfusión, ustedes tienen que saber. Como también vamos a hablar de transfusión, tenemos que saber que la mayoría de las transfusiones de sangre se hacen en emergencia. Cuando nosotros hablamos en emergencia, hablamos de pacientes en cuadro crítico, pacientes que están con sangrados bastante abundantes. Entonces, por lo tanto, las hemorragias, que son sangrados de manera abundante, se clasifican en 4 clases. La clase 1 es cuando el paciente pierde una sangre menos del 15% de su volumen. Recuerden ustedes que tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, de los cuales no hay forma de que nosotros, mientras el paciente va perdiendo sangre, nosotros vaciemos un recipiente y vamos viendo cuántos mililitros pierde. No hay forma. Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta en qué grado de hemorragia está mi paciente? Según sus signos vitales, según cómo su cuerpo está respondiendo a esa pérdida de sangre. Cuando la pérdida de sangre es menos del 15% del volumen sanguíneo total que tenemos, el cuerpo lo va a reponer tranquilamente. No va a haber alteración clínica. Dentro de las 24 horas el cuerpo lo repone. Recuerden ustedes que la sangre está conformada por elementos formes y plasma. Recuerden que entre el 40 y 45% de mi sangre son elementos formes y 55-60% es plasma. Lo que yo más tengo es plasma. Y de ese plasma que yo tengo, el 90% es agua. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando yo pierdo sangre, lo que más pierdo es agua. Cuando la hemorragia es de clase 2, hay una pérdida de sangre entre el 15 y 30%. Entonces el paciente va a tratar de compensar, su cuerpo, el organismo del paciente va a tratar de compensar y va a comenzar a subir los signos vitales como mecanismo compensatorio. Va a comenzar a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, como mecanismo compensatorio para que se agilice todo y haya un mejor movimiento de la boleta. Cuando la hemorragia es clase 3, la pérdida de sangre es entre el 30 y 40% de mi sangre total. Acá el cuerpo como que acelera mucho más el proceso, pero el paciente ya se encuentra un poco confundido, desorientado, como que está al límite de sus signos vitales para compensar, pero casi nunca puede compensar un paciente una hemorragia clase 2 y 3, sino que en la mayoría de los casos, en la clase 3 y 4, necesitan ayuda. En la clase 1 no. En la clase 2 necesitan una ayuda que ahorita la vamos a ver, pero en la clase 3 y 4 sí necesitan ayuda de transfusión. En la clase 4, el paciente pierde más del 40% de su volumen. El paciente ya está inconsciente, el paciente ya está a un paso de producir un shock hemorrágico, de compensarse de manera completa. Como les mencioné, una hemorragia clase 1 y clase 2, yo no necesito transfundir a mi paciente. Lo que necesito es reponer el líquido que perdió a través de esa sangre. Y cómo yo repongo con sustancias cristaloides y coloides, que esas son las dos únicas sustancias que me ayudan a reponer rápido la volemia de mi paciente. En una hemorragia clase 3 y clase 4, ahí sí yo necesito transfundir sangre a mi paciente. Además de transfundir sustancias cristaloides o coloides, que son reponedores de volemia, yo necesito reponer un hemocomponente. Ahora, vamos a ir viendo también que antes de realizar una transfusión de sangre, tengo que considerar algunos puntos muy importantes. Tengo que tener el diagnóstico claro de mi paciente. Tengo que saber por qué quiero transfundir a mi paciente. Tengo que ver los riesgos y los beneficios. Toda transfusión tiene riesgo y tiene beneficio. También tengo que primero estabilizar la volemia de mi paciente y después decidir transfundir. Eso no ocurre cuando es emergencia. Obviamente, cuando ustedes tienen pacientes con hemorragia, grado 3 y grado 4, ustedes no les va a dar tiempo de primero estabilizar y después transfundir. No. En esa hemorragia grado 3 y grado 4, en un brazo transfunden sustancias cristaloides y en otro brazo transfunden sangre.
porque no tiene tiempo. La vida del paciente corre bastante, ¿sí? Pero si mi paciente está en una hemorragia grado 2, grado 3, donde yo lo puedo primero estabilizar, ver cómo responde y después tomar la decisión de transfundir, yo tengo que tener en cuenta que para estabilizar a mi paciente necesito reponer esa volemia perdida. Y esa volemia la puedo reponer o con sustancias cristaloides o con sustancias coloides. Dentro de las sustancias cristaloides más utilizadas tenemos solución fisiológica, régimen normal, régimen lactato, las sustancias glucosadas, los sueros glucosados. El más utilizado es la solución fisiológica porque tiene casi la misma osmolaridad que mi sangre. 180, 310 es la osmolaridad de mi sangre. En la solución fisiológica, el Solfis conocido tiene la misma osmolaridad, por lo tanto se absorbe de manera más rápida. Una vez coloco Solfis para hidratar rápido a mi paciente, ya puedo pensar en un suero que me reponga mejor, con mayor concentración, que es el régimen de lactato. Una vez estabilizo a mi paciente, recién puedo pensar en transfundir, si es que lo necesita. Pero no me debo olvidar lo que les acabo de mencionar. Cada vez que yo decido transfundir, tengo que saber que existen riesgos. Esos riesgos son llamados riesgos posttransfusionales. Esos riesgos posttransfusionales, los más frecuentes que se presenta es fiebre, es alergia, es una hemólisis. Por lo tanto, es muy importante que como médicos, si ustedes se dedican en la área de quirófano, de cirugía, entonces, en algún momento de su vida van a pedir una transfusión de sangre. Y si piden una transfusión de sangre, ustedes tienen que indicarle a la licenciada y ser muy énfasis en eso, hacer mucho énfasis en eso, de que tienen que controlar los signos vitales antes de la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión. Justamente por esto, para evitar reacciones post. Yo necesito, yo les dije, las dos reacciones post-transfusionales más frecuentes es la fiebre y es la alergia. Yo necesito saber cómo mi paciente está entrando ante una transfusión, cómo están sus signos vitales, cómo está su presión, su frecuencia cardíaca, su pulso, su temperatura. Si está todo ok y durante la transfusión todo eso se alteró, quiere decir que es una reacción a la transfusión. Pero si mi paciente está con fiebre, está con pulso elevado, está con taquicardia, frecuencia respiratoria y lo persiste durante la transfusión, no es una reacción. Es más, los criterios de transfusión dicen que yo no puedo transfundir a un paciente con fiebre. Tengo que estabilizar y controlar la temperatura corporal, tratar de estabilizar lo más que pueda a mi paciente para recién empezar en una transfusión. Cuando yo pienso en una transfusión de sangre es porque tengo dos objetivos que llegar y alcanzar en mi paciente. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Uno, restaurar la capacidad de transporte. Por eso pienso en transfundir concentrado de eritrocitos o paquetes globulares, porque los glóbulos rojos son los que me permiten transportar oxígeno en el cuerpo. Y el segundo objetivo por el cual yo decido realizar una transfusión de sangre es para reponer los factores de coagulación y mantener una hemostasia equilibrada en mi paciente. En ningún momento yo pienso en transfundir para reponer la volemia, porque si quiero reponer solamente la volemia en mi paciente, vuelvo a decir, utilizo sustancias cristaloides como solución fisiológica, régimen lactato, o utilizo sustancias coloides como albúmina y dextrano. Esos dos componentes, cristaloides y coloides, son los que yo utilizo para reponer volemia. No debo utilizar la transfusión de sangre para reponer volemia. Todo eso tiene que quedar claro. Pregunta del examen que siempre hago. ¿Cuáles son los objetivos de una transfusión sanguínea? Lo que les acabo de mencionar. Listo, una vez sabiendo todo eso, vamos a ver qué hemocomponentes yo tengo como médico para usar en una transfusión de sangre. En primer lugar, ¿qué son los hemocomponentes? Son todos aquellos extraídos de una donación de sangre. Cada vez que ustedes donan sangre, el banco de sangre prepara hemocomponentes. Esos hemocomponentes que prepara son todo lo que ustedes ven en la diapositiva. Pero nosotros acá en Bolivia solo tenemos 4 que nos prepara banco de sangre. Paquete globular o llamado concentrado de Matías o llamado concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaqueta, plasma fresco congelado y crioprecipitado. De esos 4 es lo que vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos con el paquete globular. Este es el más utilizado en las transfusiones sanguíneas. El paquete globular también es llamado concentrado de eritrocitos o concentrado de glóbulos rojos, como quieran llamar.
Nosotros, este paquete globular, necesitamos saber algunas características. Por ejemplo, necesitamos saber cuánto de volumen tiene este paquete. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos la volemia en el paciente. Por eso ustedes como médicos siempre dicen controlar de la diuresis. Las enfermeras por eso siempre controlan cuánto orinan, cuántas veces hacen deposiciones, cuánto de líquido toman para ver cuánto de líquido sale. Entonces, ustedes como médicos controlan el ingreso y el egreso de líquidos. Entonces tenemos que saber cuánto tiene esa bolsa de glóbulos rojos para no sobrecargar a mi paciente. Entonces, esa bolsa de glóbulos rojos tiene aproximadamente entre 250 a 300 mililitros de glóbulos rojos. Esa bolsa de glóbulos rojos que tiene ese volumen me puede durar 21 hasta 35 días. No me dura más. Ese paquete de glóbulos rojos no me dura más de 21 a 35 días. Tienen unos anticoagulantes que lo conservan solo esa cantidad de tiempo. Lo que yo siempre les digo en laboratorio, ustedes se sacan sangre, pero me dura 2 semanas. Este paquete globular tiene otro tipo de anticoagulante que lo puede conservar hasta 21 o 35 días, pero pasado ese tiempo, no lo puedo utilizar, porque los glóbulos rojos comienzan a morirse, comienzan a embolizarse. Le puedo transfundir un paquete embolizado al paciente. Para que me dure 21 a 35 días esa bolsa de 250 a 300 ml de glóbulos rojos, esa bolsa tiene que estar en una heladera especial, no en una heladera normal que yo tengo en casa. Tiene que estar en una heladera donde haya un control estricto de temperatura dentro de la heladera y afuera de la heladera. Porque esa temperatura de la heladera no puede variar entre unos 6 grados centígrados. Porque si hay variaciones de temperatura en esa heladera, los glóbulos rojos comienzan a morir. Yo los necesito conservar entre 1 a 6 grados centígrados con ese anticoagulante para que me dure 25 días. No lo conservo a esa temperatura. Los glóbulos rojos se comienzan a embolizar. Y si se comienzan a embolizar, no me sirve para transmitir a mi paciente. Por cada ojo con esto, pregunta que siempre hago en el examen. Por cada bolsa de glóbulos rojos que yo le transfundo a mi paciente sube 1 de hemoglobina y sube 3 de hematocrito. Ejemplo, tengo una paciente con 8 de hemoglobina y una paciente con 20 de hematocrito. Esa paciente tiene 8 hemoglobina y 20 hematocrito. Va a entrar a una cirugía. Yo le quiero transfundir porque 8 está muy baja y decido transfundirle 2 paquetes de glóbulos rojos. ¿Qué les decía hace rato? Por cada paquete de glóbulos rojos, mi paciente sube 1 de hemoglobina y sube 3 de hematocrito. Si tenía 8 y le transfundí 2 paquetes, mi paciente va a subir a 10 de hemoglobina. Si tenía 20 de hematocrito y le transfundí 2 paquetes, mi paciente va a subir a 36, a 26. Entonces, esa es la regla que yo utilizo. No importa el peso, no importa la edad. Estoy hablando de adultos. Obviamente la transfusión en niños es otra cosa. Ahí sí me interesa todo en el niño, pero no le puedo transfundir lo mismo con adultos. Estoy hablando en adultos. No importa la edad del adulto, el peso del adulto. Lo que me interesa es cuánto tiene hemoglobina, cuánto tiene hematocrito y hasta dónde yo quiero subir de hemoglobina y hematocrito. Esta subida de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, yo lo puedo ver en 24 horas. Si yo transfundo hoy a las 10 de la mañana, yo mañana a las 10 de la mañana le puedo hacer un control con un hemograma y yo voy a ver cómo ha mejorado ese paciente. Puedo hacer un control cada 24 horas para decidir si vuelvo o no vuelvo a transfundir. ¿No? ¿Cuándo yo utilizo paquete globular? ¿En qué situaciones yo voy a decidir utilizar estos paquetes globulares o concentrados en glóbulos rojos? En 2 situaciones. Anemias agudas y anemias crónicas. Nada más. Esas son las indicaciones. ¿Hay excepciones? Sí, las vamos a ver enseguida. Cuando yo hablo de anemia aguda, quiere decir una persona que está con una anemia reciente, 1 semana, 2 semanas, está con una pérdida de sangre reciente, no que es crónico, no que está hace tiempo con esos niveles de hemoglobina baja. Los criterios de transfusión para una anemia aguda es
Si mi paciente tiene menos de 7 de hemoglobina y mi paciente está sano, pero tiene menos de 7, yo decido transfundir. Si mi paciente tiene menos de 8 y encima tiene un sangrado, y encima es un paciente diabético, y encima es un paciente de la tercera edad, encima tiene un problema respiratorio o vascular, es criterio de transfusión. Si mi paciente tiene menos de 9, pero tiene una insuficiencia cardíaca, es criterio de transfusión. Entonces, vuelvo a decir, mis decisiones al momento de transfundir no solamente están en base a los valores de hemoglobina, sino la enfermedad de base que tiene mi paciente, a la clínica que presenta mi paciente. No tomo solo un punto para transfundir, sino varios parámetros. Listo. Antes de hablar de anemia crónica, ¿cuándo más yo puedo transfundir sangre a mi paciente? Cuando mi paciente está preoperatorio, peroperatorio o postoperatorio. Ejemplo, mi paciente va a tener una cirugía programada acá un mes. Ustedes saben que en instituciones públicas son programar una cirugía. Y ustedes saben que para entrar a una cirugía pasan por varias etapas, pasan por los análisis de sangre, electrocardiograma, valor por anestesiología, valoración por cardiología. Si anestesiología ve que sus análisis de sangre de este paciente que va a entrar a la cirugía de acá un mes están demasiado alterados y hay una anemia bien marcada, le va a pedir una transfusión. Eso se llama transfusión preoperatoria. ¿Qué quiere decir una transfusión peroperatoria? Que mi paciente entró con niveles de hemoglobinas bien, entró con 12 si fue mujer, entró con 13 si es varón, pero pasó algo dentro del quirófano. Y mi paciente comenzó a sangrar bastante. Entonces, ahí el paciente, el médico puede pedirle una transfusión peroperatoria, o sea, dentro de quirófano. ¿Qué quiere decir una transfusión de anemia postoperatoria? Que el paciente entró con buenos niveles de hemoglobina a la cirugía todo ok, pero después de la cirugía hubo complicaciones y el paciente comenzó a tener una anemia. Entonces, después de una cirugía también yo puedo transfundir, eso se llama transfusión postoperatoria. Esas son las excepciones que les dije, pero acuérdense lo que les dije al principio. Yo transfundo paquetes globulares en dos situaciones, anemias agudas, que ya las vimos, y anemias crónicas. Los criterios para transfundir en una anemia crónica, tengo que tener en cuenta que cuando hablo de anemia crónica es un paciente que ya está hace mucho tiempo con una hemoglobina baja. Ya viene hace tiempo, quizás con un sangrado de a poco en caso de las metrorragias. Por lo tanto, 3 puntos yo tengo que considerar en una anemia crónica. 1, si mi paciente tiene menos de 10 o cercano a 10, no necesito transfundir porque ese paciente ya está acostumbrado a tener esos niveles de hemoglobina. Tengo que intentar con otras cosas antes de tomar la decisión de transfundir. Si mi paciente tiene entre 5 y 9 de hemoglobina para una anemia crónica y tiene la clínica, está con adinamia, astenia, demasiado decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso, ahí ya yo puedo pensar en una transfusión. Y cuando es menos de 5 para una anemia crónica, es un criterio de transfusión. También los pacientes con antecedentes de cáncer, de leucemia, de enfermedades inmunohematológicas, tienen criterio de transfusión porque la mayoría de estos pacientes tienen anemia crónica. ¿No? Bueno, digamos. Ya vimos todo lo que es un concentrado de eritrocitos, un paquete globular, cuándo transfundir, cuál es su volumen, cuánto me dura, qué contiene, cuál es su dosis. El paquete globular solo tiene glóbulos, no tiene nada más. Ahora vamos a hablar, acuérdense, 4 componentes son los que manejamos nosotros con mayor frecuencia. Paquete globular, que es el que vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar del plasma fresco congelado, luego del frío precipitado y luego de las plaquetas. Son los 4 que vamos a conocer el día de hoy. El segundo, plasma fresco congelado. Como su nombre dice, es el plasma congelado. Es la separación de la sangre, lo mismo que ustedes separan un tubo con sangre, lo mismo se separa una bolsa con sangre. Se separan los elementos formes del plasma. Ese plasma que se separa, que lo ven en la diapositiva de color amarillo, lo congelan. ¿Por qué lo congelan? Porque si ese plasma que yo separé
no lo utilizo 24 horas, mis factores de coagulación se pierden. Por eso lo congelan. Porque al congelarlos, yo conservo la actividad de mis factores de coagulación. Por eso se llama plasma fresco congelado. Necesito congelar. Porque si no lo ocupo de manera inmediata, para que yo conserve los factores de coagulación, necesito congelar. Esa bolsa de plasma que ustedes ven ahí tiene aproximadamente una medida entre 150 a 200 ml de plasma. Para que yo lo congele y lo conserve, necesito que esté a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Por eso les vuelvo a decir, mis heladeras que yo utilizo para conservar mis hemocomponentes no son las heladeras normales que yo tengo en casa. ¿Acaso en casa yo tengo una heladera que llega a menos 30, menos 40, menos 18 grados centígrados? No. Por lo tanto, son heladeras especiales. Cuando yo utilizo plasma fresco congelado, tengo que tener en cuenta qué es lo que contiene este plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado es riquísimo en fibrinógeno y contiene factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación tiene este plasma fresco congelado? Casi todos los factores de coagulación. Tiene el 2, el 7, tiene el 8, tiene el 10, tiene bastante fibrinógeno, tiene el 12, tiene el 13, tiene todos los factores de coagulación del plasma fresco congelado. Por eso es utilizado con bastante frecuencia. Aquí sí me importa saber cuál es la dosis. Acuérdense que les dije en la anterior diapositiva, me dura un año. Congelado yo lo puedo durar un año, pero tiene que estar a menos 30 grados centígrados. Si no está a esa temperatura y yo lo descongelo y no lo utilizo dentro de las 24 horas, mis factores de coagulación se mueren, no se activan. Entonces lo que yo quiero de ese plasma son sus factores de coagulación. Es muy rico en factor 8. ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo yo utilizo? ¿Cómo sé cuánto transfundirle de plasma fresco congelado a mi paciente? Aquí sí me interesa saber cuánto pesa mi paciente. ¿Por qué me interesa saber? Y vuelvo a la diapositiva de atrás. Todo lo que estoy hablando está en su diapositiva, por si acaso. Aquí yo sí utilizo dosis. Por cada kilogramo de peso que tiene mi paciente, yo utilizo 10 a 15 ml. Por cada kilogramo de peso. Si mi paciente tiene, por ejemplo, 50 kilos, vamos a dar un ejemplo, yo voy a utilizar la dosis de 10 ml por kilo. Entonces, agarro mi celular, vamos a hacer el cálculo conmigo, multiplico 10 por 50, son 500 ml. Mi paciente necesita 500 ml. ¿Cuánto les dije yo que tiene cada bolsa de plasma fresco congelado? 150 a 200 ml. Pongamos que tiene 200 ml. Mi paciente necesita 500 ml. Yo no le puedo colocar 2 bolsas y media, entonces pido 3 bolsas. Eso es lo que necesita mi paciente, 3 bolsas de plasma fresco congelado, en base a la dosis que se maneja. Ahora, yo le voy a poner los 3, eso es lo que necesita, pero tengo que ver cómo responde su cuerpo. Por ahí no está tan alterado sus factores de coagulación y solo está un poco alterado que con una bolsa su cuerpo me responde. Entonces, por eso el médico va pidiendo de una en una hasta ver cómo responde. Pero yo sé que para no producir una sobrecarga circulatoria en mi paciente de volumen, porque acuérdense, ese plasma que ustedes ven ahí, 90% es agua. Entonces, no puedo sobrecargar a mi paciente. Entonces, yo sé, según esa dosis, que no me tengo que pasar más de 3 bolsas para no sobrecargar de volumen de agua a mi paciente. ¿Listo? Ya vamos viendo 2. Veamos el tercero. El tercero se llama crioprecipitado. Es un hemocomponente muy utilizado también. Este hemocomponente también está congelado para poder conservar los factores de coagulación. Este crioprecipitado es 50 ml, es poquito lo que tiene. Este crioprecipitado sale del plasma, pero es como que si concentrara más a los factores de coagulación, pero no los tiene todos los factores de coagulación. Este es rico en fibrinógeno, factor 8, factor 13 y factor Wolff-Wiener-Brandt. Su concentración es más alta del fibrinógeno, está en eso. Fibrinógeno, factor 8, factor 13 y factor Wolff-Wiener-Brandt. En cambio, el plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación.
En cambio, el frío precipitado tiene estos factores de concentración, estos factores de coagulación, pero en concentraciones mucho más altas que el plasma fresco congelado. Entonces, el médico tiene que ver dónde es el problema del paciente y decidir si transfunde plasma fresco congelado o si transfunde frío precipitado. Como está congelado, me dura un año, pero para que dure un año, tiene que estar a menos 40 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, vuelvo a decir, son heladeras especiales. Para que yo transfunda un crío precipitado, acuérdense que su volumen 50 ml dura un año a una temperatura de menos 40 grados centígrados. Tiene fibrinógeno, factor 8, factor 13, factor Gauss-Millebrandt. ¿Cuándo está indicado utilizarlo? Cuando mi paciente tiene falla en la hemostasia secundaria. Igual el plasma fresco congelado lo utilizo cuando mi paciente tiene falla en la hemostasia secundaria, ya sea vía intrínseca o vía extrínseca. Eso ya no importa cualquiera de las dos porque tiene factores de coagulación, tanto el plasma fresco congelado como el frío precipitado. Pero como el frío precipitado tiene factor Gauss-Millebrandt, que no lo tiene el plasma fresco congelado, en pacientes que tienen esta enfermedad Gauss-Millebrandt, se puede colocar frío precipitado. Como tiene alta dosis de factor 8, pacientes con hemofilia A, puedo colocar frío precipitado. Como es rico en fibrinógeno, los pacientes que tienen problemas con fibrinógeno, puedo colocar frío precipitado. Aquí sí me interesa cuánto pesa el paciente, porque por cada 6 a 7 kilos de peso de mi paciente, yo voy a transfundir una bolsa de frío precipitado. Entonces sí necesito saber. Ahora veamos el último hemocomponente llamado concentrado de plaquetas. Cuando yo hablo de concentrado de plaquetas, la bolsita de plaquetas tiene 50 ml, no tiene más. Esas plaquetas solamente me duran 3 a 5 días, no me duran más. Acuérdense, el concentrado de glóbulos rojos duraba 21 a 35 días, el plasma fresco congelado me duraba un año, el frío precipitado me duraba un año. Pero las plaquetas me duran solo 3 a 5 días. Y otro problema que tengo con las plaquetas, la temperatura en que las conservo es una temperatura entre 20 a 24, 26 grados centígrados, no es mucho el problema de la temperatura. El problema es que cuando yo las conservo, mi heladera o mi lugar donde yo las voy a conservar, tiene que estar completamente en movimiento siempre. No pueden parar de moverse. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de las plaquetas? La función de las plaquetas es formar un trombo plaquetario. Entonces, las plaquetas cuando no se mueven, lo primero que hacen es adherirse y agregarse y formar el trombo plaquetario. Por eso, cuando yo las conservo, tienen que estar en continua agitación, tienen que estar en movimiento. No me duran más de 3 a 5 días, a una temperatura entre 20 a 24 grados centígrados. Su volumen de la bolsa es 50 ml. Yo necesito saber cuánto pesa mi paciente, porque sí me interesa su peso aquí. Por cada 10 kilos de mi paciente, yo le voy a transfundir una bolsa de plaquetas. ¿Cuándo está indicado transfundir plaquetas? Cuando existe una plaquetopenia. Esa plaquetopenia puede ser por muchas causas. Un dengue hemorrágico, una plaquetopenia autoinmune, un paciente que tiene un daño en médula ósea, una pancitopenia, una púrpura trombocitopénica idiopática. Cuando mi paciente tiene plaquetopenia y también va a entrar a cirugía, por ejemplo, también yo tengo que decidir en transfundir. Cuando mi paciente tiene plaquetopenia y está con un sangrado, también yo decido transfundir. Miren, ahí les vuelvo atrás y les muestro esas indicaciones. Fíjense, cuando yo transfundo plaquetas de manera profiláctica, cuando mi paciente tiene una plaqueta menos de 10.000 y 20.000, con o sin sangrado, ya decido transfundir plaquetas. Si mi paciente tiene menos de 50.000 y tiene sangrado o va a entrar a una cirugía, también decido transfundir plaquetas. Yo no transfundo plaquetas con 70, 80, 90, excepto y tengo que ver la enfermedad de base que tiene mi paciente. Vuelvo a decir, no existe solo un criterio para transfundir. Yo tengo que ver muchas cosas para tomar la decisión correcta de transfundir, porque acuérdense lo que les digo. Tengo que ver riesgo y beneficio en mi paciente al momento de tomar la decisión de transfundir plaquetas. Ahora, lo último. Por cada bolsa de plaquetas que yo transfundo a mi paciente sube de 5.000 a 10.000 plaquetas. Ejemplo, tengo un paciente que tiene 50.000 de plaquetas, pesa 50 kilos.
Por cada 10 kilos, les dije yo que se transfunde una plaqueta, una bolsa de plaqueta. Entonces mi paciente pesa 50 kilos, necesito 5 bolsas. Por cada bolsa mi paciente sube de 5.000 a 10.000. Digamos que sube 10.000. Mi paciente tenía 50.000 de plaquetas. Le voy a transfundir 5 bolsas. Por cada bolsa son 10.000. 10, 20, 30, 40, 50.000 en las 5 bolsas de plaquetas. Más 50.000 que tenía de plaquetas son 100.000. Entonces yo puedo rápido subir los niveles de plaquetas, pero tengo que tener en cuenta cuánto pesa mi paciente para ver cuántas bolsas. Tengo que saber cuánto tiene de plaquetas, si tiene o no tiene sangrado al momento de decir una transfusión de plaquetas. ¿Listo? 2 personas de manera voluntaria que quieran participar, levanten las manos, por favor. Y las 2 primeras que yo logre ver las manos levantadas, les haré preguntas. Si no, yo llamo a alguien de la lista. Nayara es una, no sé si alguien más quiere. Ove y Yara. Nayara y Yara. Voy a buscar ahora su grupo. B. Doutora, pero yo, Nayara, soy de grupo C. Sos del grupo C, ya. ¿Está bien? Igual te pregunto, Yara y Nayara. Ya, ya. La primera pregunta va para Nayara y la segunda pregunta va para Yara. Mientras tanto, ustedes leen las preguntas, yo voy a ir descargando la lista de asistentes. Cuando ya tengan la respuesta, activan el micrófono, leen la pregunta y me dan la respuesta, por favor. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Ya? Yo creo que es la B. En las clases 3 y 4, además de la infusión de cristaloides, es necesario la infusión de hemocomponentes. Exactamente, porque en la hemorragia clase 1 y clase 2 solamente necesito cristaloides, no necesito transfundir. Y uno de los objetivos de la transfusión nunca va a ser reponer volumen. Para eso yo tengo cristaloides y coloides. ¿Listo? ¿Ya? La segunda pregunta. ¿Cuándo está indicado transfundir concentrado de glóbulos rojos? Inciso A, anemia aguda. Inciso B, anemia crónica. Inciso C, ambas. Mi respuesta sería anemia crónica. Inciso B. Ambas. Yo puedo transfundir Yara concentrado de glóbulos rojos en las dos, agudas y crónicas. En las dos puedo transfundir. Los criterios de transfusión están para las dos. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Voy a ir deteniendo la grabación para que no les quede más larga. Ya está detenida, ya tengo mi lista de asistencia, ya la descargué. Listo, en el transcurso de la tarde entonces, si no tienen más dudas, voy a mandar sus notas, tapando los nombres, solamente que quede registro. Doctora, ¿Sí? ¿tiene personas del grupo C? ¿Va a hacer la lista? Ya la descargué la lista, porque esa lista la tengo que presentar en dirección de carrera. Me voy a fijar ya. esa lista y la voy a pasar al grupo C, cuando Gracias, descargue mi lista C. Yo las descargo y luego las paso a mis listas normales. Listo. Entonces, en el transcurso de la tarde les paso sus notas. Revisen, por favor. Si tienen alguna duda, me escriben en el privado, porque el domingo subiré las notas al sistema. Y el siguiente viernes ustedes lo van a poder ver su examen en físico y firmar como siempre lo hacen. ¿Listo? Bueno, gracias, que tengan un buen día. Nos vemos el día con ustedes jueves
Acuérdense que tienen que llevar jeringa porque vamos a sacar sangre y vamos a hacer la práctica de grupo sanguíneo. ¿Listo? Hasta luego, gracias. Doctora, chao, chao.